Yo he visto verdaderas barbaridades. He visto gente con dobles torniquetes que los han estado cortando, pero a carne viva. Nada de te voy a desmembrar el tobillo de, yo qué sé, de un hachazo, pues cortarte los dedos, cortarte el empeine, cortarte la tibia a machetazos y colocarte torniquetes para que no te desangres y para que no te mueras. O sea, te lo están haciendo estando vivito y coleando. Son hondureños, dices, ¿no? Hondureños. En las famosas casas locas, ¿no? Que les llaman ellos. Lugares donde eligen, echan a las familias y esta va a ser una casa loca y aquí nos dedicamos a torturar y a descuartizar personas. Claro. Eso lo vio la primera vez, no sabía lo que era, John Sistiaga, que estuvo allí haciendo un reportaje, que estuve yo con él, que me hizo a mí también el reportaje y no sabía lo que eran las casas locas y cuando lo conoció alucinó en colorines. Claro, porque eso aquí no existe, claro. Tú no te puedes imaginar lo que es eso. Por eso, cuando me hablan de la cultura, de la reinserción, de los mareros, cuando veo a todos estos frikis progres que dicen que hay que darles un motivo de reinserción, el marero no se reinserta en la vida. Es marero toda la vida. Está triturado la cabeza. La única solución que tiene de salir de la mara es predicando al Señor, o sea, siendo un predicador, o con los pies por delante. La gente con 40 y 50 años sigue siendo marero, a lo mejor no está activo en la actividad de la banda, pero si la banda necesita que por cualquier motivo dé tu ayuda, te la va a pedir y se la vas a tener que dar, ¿no? Entonces, al final, cuando dices la reinserción, pues no creo en la reinserción, absolutamente, y menos de asesinos y de psicópatas de este calibre. Yo no los tendría ni en una cárcel. Para mí habría que poner la pena de muerte directamente. Vamos, terroristas, asesinos psicópatas de este calaño y violadores y pederastas, yo no les daría absolutamente ¿Pederastas también? ninguna oportunidad, totalmente. Alguien que toca a un niño, No, pero lo pregunto de que si hacen esa mierda también. Hacen de todo. Al final, si hay dinero, hacen de todo. Es una pura escombrera moral y personal. Total. Total. Y poderosos, además. Poderosos porque tienen medios. Al final estamos hablando pues, de lo mismo. Cuando hay medios, cuando la droga está por medio, cuando tienes una infraestructura no simplemente de delincuentes, sino que hasta corrompes la política y el sistema judicial, el sistema político, el sistema policial, al final lo corrompes absolutamente todo. Hay mucha gente que no caerá en la tentación de la corrupción, pero sí hay muchos que caen en la tentación de la mucha corrupción. gente cuando habla de los mareros cree que son como los típicos pandilleros latinos de aquí que van con navaja y es que es otra división. Yo siempre lo he dicho, le digo, si un día aterrizan aquí fuertes como en la 18 o la 13, todas estas bandas que hay por aquí desaparecen. O se unen o desaparecen. Se las comen, ¿no? Sí, hombre, claro. Por ejemplo, los Dominican Play y sí, esa gente no, se los comen. Olvídate, se las comen con patatas. Los trinitarios. Nada, no tiene que ver. Nada que hacer, no tiene nada que ver, pero nada que ver. Nada que ver, es que no saben, ellos están aprendiendo, oyen a lo mejor voces que les cuentan, que les dicen, intentan a lo mejor ser como ellos, pero no tienen ni el más mínimo color. Está claro que para una sociedad como nosotras, como la europea o como la española, donde no hemos vivido ¿cómo diría yo? Pues a lo mejor la delincuencia que estamos viviendo en esta última década, pues a lo mejor nos parecen que son la hostia, los Nieta o los Latin King o tal, pero claro, cuando vienes de un país donde te das cuenta quiénes son los verdaderos criminales, te das cuenta que lo que hay aquí no les llega ni a la suela de los zapatos a ninguno de estos que están allí. Sí, ¿no? A ti lo que está haciendo Bukele, que Bukele viene de ser de extrema izquierda, lo único que es un hombre de orden, ¿a ti lo que está haciendo Bukele te parece correcto? Es que es la única manera de haber salvado a su país. Yo también lo pienso, creo que no hay otra solución con esto. No, que no había, pues lo ha demostrado. Se lo está demostrando. Ahora mismo, uno de los países más seguros, yo creo que del mundo, ahora mismo es El Salvador. Yo tengo un amigo, sus padres son salvadoreños, y me cuenta que él puede ir en el autobús y que no le pasa nada. Claro, yo le dije, pero... Y me dice, hombre, a mi padre le apuñalaron en el autobús porque sí. O sea, esa era la normalidad allí. Claro, es que ir en el autobús, coger un taxi o ir por la calle simplemente a partir de las 6 de la tarde, que es cuando anochece, porque allí no es como en Europa, que tenemos nuestros horarios y en verano hay más luz. Allí no, allí 6 de la tarde anochece, 6 de la mañana amanece. Tú a partir de las 6 de la tarde, en cualquiera de estos países, en Honduras o en El Salvador, ir por la calle es una temeridad que no te la puedes
costear gratuitamente. Tienes que tener unas precauciones y unas medidas increíbles, igual que con el coche. En el coche los semáforos en rojo a partir de cierta hora ni te quedes en los semáforos. Sáltatelos, te secuestran. Sáltatelos directamente. O sea que no vale ni la pena. La gente no es consciente todavía de la brutalidad que se vive en otros lugares, pero sí es verdad que cada vez estamos viendo pues más casos parecidos, porque yo lo que digo muchas veces, yo cuando me marché de aquí, yo no veía que hubiera reyertas a machetazos en mitad de un parque en el centro de Madrid. Ahora sí. Yo no creo que tenga una solución fácil, creo que Europa no es la solución, creo que Europa no va a hacer absolutamente nada. El que se sale del tiesto inmediatamente lo tachan de fascista. O sea, Bukele, que es socialista cristiano, le man fascista también. O sea, en realidad es a cualquiera. Pues que es la única manera, Roberto. Es que cuando tú estás allí te das cuenta de que la gente te decía, es que venían dos mareros y le gustaba a tu hija y se la llevaban. O sea, tú tienes que permitir que se lleven a tu hija a violarla. Porque si no dejas que violen a tu hija, te van a matar a ti y a tu hija. Y a toda tu familia. Eso lo he vivido yo, eso me lo han contado a mí, eso lo he palpado, eso me lo han dicho incluso propios mareros. Cualquier cosa que se antojase, ellos lo tenían que tener. Llegarte a tu casa y decirte 24 horas y te vas de aquí. ¿Qué vas a ir a la policía? Sí, vete a la policía. ¿Qué te va a dar seguridad una semana? ¿Tú te crees que la policía te puede tener un coche con 2 policías a la puerta de tu casa, a ti y a otras 300 personas más? No habría policías para hacer eso. Entonces la gente es consciente, la gente ni denuncia, se marcha, deja sus casas, literalmente. Las abandonan. ¿Por qué? Porque no hay una protección, absolutamente en nada, ni policial ni judicial. Y ahí es cuando te das cuenta de que un Estado es fallido, ¿no? De que no vale absolutamente para nada lo que hagas. Destrozan la vida de las personas y lo que hizo Bukele, yo lo he discutido y en el programa muchas veces, pues lo he dicho claramente, es lo único que se puede hacer. Lo único que se puede hacer es lo que está haciendo, es a lo único que le tiene miedo el marero, a lo que está ocurriendo en esa cárcel. ¿Que es muerto o para siempre en la cárcel? Morirán ahí, pero morirán en unas condiciones infrahumanas, porque todo hay que decirlo, no es una cárcel de... O sea, para ver juntos en el mismo centro penal, en las mismas celdas a 18 y 13, y que no se agredan, eso ya es heavy, ¿eh? Eso hay algo muy por encima de sus ideales. Yo he estado en la cárcel de Támara, en Honduras, que fui a negociar un secuestro además, con un marero de la 18, que cuando entré me quedé flipado. El módulo Escorpión. El que sea de allí sabrá y dirá, hostia, pues es verdad. Yo me metí allí y la policía decía, mira, ese es el español que se llamaba el módulo. O sea, a partir de la entrada al módulo Escorpión, ya la policía te decía que no tenía ya no eran, ya no me daban seguridad. A partir de ahí dependía de mí. O sea, me estaban esperando allí y había que ir por unos pasillos. Me llamaba la atención que todas las paredes eran azules y con, ¿cómo se llaman? Esto de los muertos que se colocan. Que son como curvos, ¿sabes lo que te digo? Los típicos en las teles que se ponen el nombre, fulanito, fallecido, tal día, tal día. Como esquelas. Sí, pero bueno, lo tenían puesto contra el muro, ¿no? Nombres de todos los mareros que habían muerto, claro. Pero cientos habría. Y miraba para arriba y decía, joder, lo tienen bien montado, claro. Tenían colocado los muros súper altos y luego tenían redes que copaban lo que era todo el pasillo, ¿no? Y claro, luego me enteré por qué era. Los propios presos estaban construyendo su muro alto para evitar de que volviesen los de la 13 a tirar granadas contra la 18. En internet te puedes meter y lo vas a ver. Cárcel de Támara, hay un lanzamiento de granadas de un lado al otro y mueren no sé cuántos 18. Entonces, claro, cuando tú muy alto por eso. Bueno, y ellos están armados dentro. Yo cuando fui a hablar con uno de los jefes, que llamaban Lucifer, el tipo salió con un niño, con más mareros alrededor, y el que estaba detrás iba con una pistola en la cintura. Y dentro de donde están ellos, con televisiones también de 50 pulgadas en las cárceles, en la cárcel, en sus propias celdas, la gente va armada,
con AK-47 dentro de la cárcel. Ahí no entra ni Dios. Ellos son los que se gestionan todo. Tienen sus cocinas, entra su comida, sus mujeres, sus hijos están dentro de la cárcel, porque donde más seguros están es allí. Fuera corren riesgo a que los maten la otra mara y allí están seguros los jefes. Entonces, claro, cuando te dicen, no, es que lo hemos puesto para nuestra seguridad, para que no vuelvan a tirarnos granadas y maten a gente de la nuestra, entonces dices, hostia, ¿dónde me he metido, no? ¿Qué es lo que estoy haciendo allí? En la cárcel de Bukele no es así. Claro, eso se cortó. Allí en Honduras se hicieron 2 de máxima seguridad que le llamaban los Hoyo, creo. Y también empezaron muy fuertes y aquello se acabó. La corrupción está por todos los lados, ¿no? Y que es lo que no ocurre en la cárcel de Bukele, en el CECOT, pero es porque ha sabido implementar una seguridad que en todo Centroamérica no ha existido. Y allí lo están haciendo. Pero sí los tienen. La gente puede pasear a las 9 de la noche por sus barrios, por sus parques, libremente, que no les va a pasar absolutamente nada. La delincuencia ha disminuido, pero vamos, increíblemente. Allí están las dos, la Mara 18 y la, bueno, la, es la... la MS-13 y la 18, sí. El barrio. Y esos siguen operativos. ¿Cuál sería la peor para ti? ¿O son igual de nocivas? Mira, yo con la que peor resultado tuve fue con la 13, con la que terminé teniendo mejor conexión. No mejor conexión porque me llevara bien, sino porque nada más llegar a Honduras tuvimos un pequeño problema y uno de los que murió era un marero de la MS-13. Pero con la de 18 sí tuve más conexión porque durante mi estancia allí la mayor parte de los secuestros los negocia un padre, un cura, el padre Ángel. Y cuando eso ocurría, él se dedicaba a negociar los secuestros porque de la policía no quería saber nada. La gente porque sabían que se quedaban con muchas partes de las mordidas. Y resulta que en uno de estos secuestros el padre está malo y una de las personas que a mí me relacionó con él era la mamá Teresa Andrews, era una norteamericana que lleva 20 años ayudando a la Mara 18. Ayudándolos en el sentido de que si moría un marero, tenía mujer e hijos, le ayudaba a la mujer y a los hijos. Si el marero le habían pegado 2 tiros, se encargaba de que en el hospital no hubiera maltrato contra el marero. Entonces tenía muy buena relación con la Mara 18. Y la Mara 18, igual que la 13, igual que otras bandas criminales que había en Honduras, se dedicaban al secuestro. Entonces, parte de los secuestros, cuando tocaban secuestros de la 18, me encargaba yo de negociarlos. Yo negocié 11 secuestros en ese momento. Y por mediación yo no tenía ni idea de secuestros, pero al final tengo un amigo que es el capitán Miguel Sileo, uno de los mejores negociadores que ha tenido la Argentina en los grupos Halcón, unas unidades especiales que hay. Y este tiene además una película, no sé si en Netflix o en Prime Video, se llama El robo del siglo. Fue un robo que hubo muy famoso del Banco de Argentina en Buenos Aires. Hay una película que está dedicada a él. Y el tipo me enseñó cómo tenía que negociar. A priori no era difícil negociar la vuelta del secuestrado, porque lo único que pedían era dinero. No había venganza ni había absolutamente ningún tema que te pudiese resultar calamitoso, como político, venganza o tema religioso. Era dinero y al final era negociar dinero, ¿no? Excepto uno, que no era dinero, que era venganza, que ese fue el que me pilló por sorpresa y hubo, que lo explico en el libro, ¿no? No te llaman para decir que tengo a tu hijo. Primero te mandan la oreja y luego te llaman y la oreja es de tu hijo. Entonces ahí me di cuenta que hablé con Miguel y le dije, Miguel, esto no pinta igual. Me dice, no, aquí hay algo por detrás que es diferente al resto de los secuestros. Y efectivamente había una venganza. El padre era un tipo se dedicaba a la compra de terrenos, negocios, de real estate allí. Había hecho un negocio con un terreno en La Ceiba o Tela, no me acuerdo en cuál fue. Y ese negocio se lo había jodido a un mafioso de la zona. Claro, que no estaba muy contento. Y el mafioso dijo, te vas a enterar. Y era un negocio de 15 millones de lempiras y él pedía 30. Por haber perdido el negocio de los 15 más el beneficio de otros 15. Pero claro, luego nos enteramos que había sido por eso, porque el padre no sabía, él decía que no tenía enemigos, y el padre tampoco sabía que había ocurrido eso, ¿no? Que le habían levantado el
el negocio a un narco de la zona. Y le tocó pagar, ¿no? Tocó pagar. Sí. Ya le salió muy rentable el negocio. No lo que él pedía, pero conseguimos reducírselo a los 15 millones de lempiras, que 15 millones de lempiras ya es un dinerito. En aquel momento eran como 700.000 dólares. Y que le llegó la oreja, ¿no? Lo primero que llegó fue la oreja a la casa del papá. Lo recogió el jardinero que se lo encontró en la entrada. Esa fue la más complicada. La verdad es que es vivir en un país donde las soluciones te las tienes que buscar tú, no puedes contar absolutamente con nadie. En aquel momento la policía era muy corrupta. Es más, muchos de los robos eran ellos los que participaban. Eran comandos directamente de delincuentes. Allí la forma de robar un vehículo era incluso matar a los ocupantes y llevarse el vehículo. El vehículo terminaba en Comayagüela, que es un distrito pegado a Tegucigalpa, pero ahí donde están todos como digamos, los búnkeres, los talleres, las zonas donde ellos desguazan los vehículos, y una Toyota Hilux te podía costar 2.500 pavos. O sea, te matan por 2.500 dólares. Sí, poco dinero. Y luego lo que hacen es desmembrar el vehículo y venderlo por piezas. Entonces, las soluciones entonces, cuando a mí me vienen muchas veces y te dicen, claro, es que yo tengo este problema, fíjate, me han entrado ya 3 veces en casa, cada vez que me entran aumento la seguridad. Le digo, es que estáis muy equivocados. Por mucha seguridad que pongas, si hay alguien que le interesa lo que tienes dentro, se lo va a llevar. No vas a poder pararlo, como se ha visto muchas veces. La única manera es que tú sepas cuándo lo van a hacer y quién lo va a hacer antes para poder pararlos, antes de que te entren. Si ya te entran, vas a estar totalmente jodido, pero claro, eso cuesta dinero. Eso al final son contravigilancias, como diría yo, ¿no? Al final es una vigilancia que vigila con otra contravigilancia. El malo vigila lo que le interesa y tú vigilas al malo de lo que es lo que le interesa al malo, para poder pararlo. Es un poco complicado, pero al final, cuando vives en un país donde no puedes contar con la policía y no puedes contar con nadie, te tienes que buscar la vida y te tienes que buscarte tus propios recursos, ¿no? Para poder sobrevivir. Y cuando te toca sobrevivir en un país de los más violentos del mundo, pues al final te tienen que... O sea, todo lo que a ti se te pueda ocurrir para poder desplegar un amplio abanico sobre tu seguridad y sobre todo lo que te rodea, es lo que tienes que hacer. Y aún así, estás expuesto a que cualquier día pueda ocurrir algo, claro.